puntos de vista. Queremos saludar a esta hora de la mañana al representante de la Cámara Liberal, Guillermo Rivera Flores, coautor de la ley. Bueno, representante Guillermo, ¿cuál es la esencia de esta norma sancionada en un país en donde es común la violación a los derechos humanos? De 1991, porque justamente es una ley que busca promover una política integral de reparación para millones de compatriotas que han vivido el horror de la violencia no solamente de las últimas décadas, sino también desde mitad del siglo pasado en adelante. Representante, ¿no es un costo muy alto el que debe pagar la nación con tantas víctimas del conflicto? ¿De dónde van a salir los recursos, representante? Pues sin duda que es una ley muy costosa, pero es una ley que hace justicia y yo creo que el país no puede ponerse en un propósito de austeridad frente al deseo, frente al derecho a que se haga justicia. Los costos están perfectamente establecidos desde que se aprobó la ley. Yo creo que frente a eso la discusión la han tratado de propiciar los que se oponen a la ley de víctimas, que son los mismos que no han tenido ningún reato en que la nación auxilie al sector financiero cuando hay crisis, que son aquellos que no han tenido ningún reato en que la nación subsidia a los exportadores cuando la tasa de cambio no les favorece. Pero ahora que lo que se busca es favorecer a millones de compatriotas que han vivido el peor de los horrores, entonces el tema fiscal se convierte en importante. Yo repito, creo que el gobierno tiene absolutamente claro de dónde van a salir los recursos, van a salir del presupuesto general de la nación, y esta es una ley de aplicación gradual, de tal manera que pues podrá en el tiempo hacerse la programación respectiva para que no haya ningún tipo de desborde fiscal. Bueno, representante, contémosle a nuestros oyentes en qué casos se puede hablar de que una persona es víctima del conflicto. Es víctima del conflicto toda aquella persona que sufra menoscabo en sus derechos y que esos derechos hagan parte del catálogo de las normas internacionales de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promovido por las Naciones Unidas, la Convención Americana, promovida por las naciones de este hemisferio, los diferentes tratados internacionales que han surgido de ellas y en general los catálogos de derechos humanos que son universalmente aceptados, son los que se tienen en cuenta para que en caso de que alguno de esos derechos sea vulnerado, la persona sea considerada víctima y por ende tenga pleno derecho a la reparación, a las medidas de asistencia, a la restitución de tierras, que son las más importantes medidas que consagra la ley 1448. Muy buenos días, representante. Respecto a uno de los puntos más álgidos del trámite de la ley, que igual fue incorporar a las víctimas que lo fueron de aquellos actores armados del Estado, cuéntele a la gente cuál fue la discrepancia y qué fue lo que se logró aceptar en lo que tiene que ver con las víctimas del Estado. Bueno, en el año 2007 con el senador Juan Fernando Cristo presentamos un primer proyecto de ley sobre reparación a las víctimas. Ese proyecto de ley fue archivado por las mayorías del Congreso en aquel periodo constitucional, pero fundamentalmente promovido el archivo por el expresidente Álvaro Uribe. Y la gran discrepancia con el expresidente Uribe era que él no compartía que las víctimas de agentes del Estado pudieran ser reparadas por vía administrativa, porque según él esto atentaría contra la moral de la tropa. En este proyecto de ley que finalmente fue aprobado y que fue ya apoyado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo que se combinó, muy distinto pues a lo que pretendía el gobierno del expresidente Uribe, es que no se discriminara a las víctimas por cuenta del victimario, que hace parte además de uno de los principios rectores de toda política de reparación. Las víctimas lo son por la violación de los derechos de la que son objeto, pero jamás se pueden hacer discriminaciones de las víctimas en consideración al tipo de victimario. Y en este caso la ley reconoce plenamente los derechos de aquellas personas que fueron objeto de violaciones a los derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario
por cuenta de agentes del Estado. Por esa razón, pues las víctimas de los falsos positivos, para poner un ejemplo, las víctimas de abuso sexual, como lo que le ocurrió a la niña en Arauca por cuenta de un oficial del ejército, pues todas esas víctimas pues también pueden ser cobijadas por las medidas que consagra la ley 1448. Representante Guillermo Rivera, yo quisiera preguntarle, ¿las familias que han sufrido el asesinato o desaparición de un ser querido también pueden ser consideradas víctimas? Por supuesto. La ley consagra una figura muy importante que se denomina la indemnización administrativa y que es una indemnización económica de carácter estándar con un piso y un techo y que es tramitada frente a la administración pública a través de un procedimiento rápido, expedito y está justamente instituida para las familias en primer grado de consanguinidad o primero de afinidad de quienes hayan fallecido o de quienes se encuentren desaparecidos. Según cifras del gobierno de Colombia, ¿cuántas personas son reconocidas como víctimas en el país? Bueno, esa es una cifra que aún no está precisada. En virtud del decreto 1290 que existió como reglamentario de la ley 975 y que cobijaba solamente en procura de una indemnización administrativa a víctimas de la guerrilla y víctimas del paramilitarismo, se presentaron solicitudes de cerca de 500.000 de personas. Nosotros creemos, pues digamos, haciendo algunos cálculos por el incremento que se pueda presentar a través de víctimas de agentes del Estado y por quienes no acudieron con anterioridad al decreto, a lo que instituye el decreto 1290, calculamos que para indemnización administrativa en promedio se presentarán entre 1 millón y 1,5 millones de víctimas. Representante, pues ha sido usted muy amable, gracias por atendernos y por hacer claridad frente a este tema de la ley víctima. Que tenga usted una feliz mañana.